Muy buenos días, bienvenidos. Bienvenidos a la ceremonia de conmemoración del 100º aniversario del académico, profesor, doctor Roberto Caldeiro Barcia. Nacido en 1921, se convirtió en uno de los científicos más importantes de Uruguay. Investigó la actividad contráctil del útero y sus efectos sobre el feto durante el trabajo de parto. Lideró un equipo que sirvió de base para el desarrollo de políticas de salud materno-infantil, entre las que surge el concepto de parto humanizado. Su nombre, desde los comienzos, estuvo asociado al desarrollo de la investigación y de la ciencia en nuestro país. Esto le valió un reconocimiento internacional que lo llevó a ser candidato del Premio Nobel en 3 oportunidades. Vamos a comenzar esta ceremonia saludando a las autoridades que integran la mesa, al señor Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, a la Presidenta de la Academia Nacional de Medicina, Graciela Lago, y a los representantes de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, a su presidente Rafael Radi y a Enrique Cabaña. También saludamos a los académicos, autoridades y público presente, a los medios de comunicación y a quienes siguen esta transmisión en línea a través del canal de YouTube del Ministerio de Educación y Cultura.
Para comenzar con la parte oratoria, invitamos a la presidenta de la Academia Nacional de Medicina, Graciela Lago, a hacer uso de la palabra. Buenos días. Autoridades nacionales, miembros de las academias nacionales, familiares del doctor Roberto Caldeiro Barcia. Las academias de Medicina y Ciencias hemos organizado en conjunto con el Ministerio de Educación y Cultura este homenaje de carácter nacional que celebra y recuerda la vida del académico Roberto Caldeiro Barcia, su obra y su legado. Esta conjunción de esfuerzos entre ambas academias ya son simbólicamente una síntesis del legado del homenajeado. Siendo un destacado y avanzado estudiante de medicina, el joven Roberto Caldeiro decidió dedicarse enteramente a ser un investigador y construir una familia. Logró ser reconocido mundialmente por sus investigaciones en beneficio de todas las madres del mundo y sus recién nacidos. Y celebró sus bodas de oro con Ofelia Stallano, sus hijos y nietos. Caldeiro es un ejemplo de vida, no solo por sus logros académicos, sino porque toda su vida fue ejemplar. Los reconocimientos académicos son incontables, imposible abordarlos hoy. Alcanza con decir que fue doctor honoris causa de la Universidad de la República y de 15 universidades extranjeras, y que siendo un fisiólogo recibió el premio Abraham Horvitz, que anualmente la Organización Panamericana de la Salud otorgaba a un profesional por su excelencia en el liderazgo de la salud pública de nuestra región. Todos los que escribieron sobre la vida de Caldeiro mencionan muy especialmente su hogar y su generosidad humilde y entusiasta, con todos, maestros, colegas, becarios, estudiantes, y muy especialmente con las madres, con las que contó para sus investigaciones. Él estaba siempre presente con ellas. Era el primero en llegar y el último en irse, cuando se estudiaba una embarazada y su bebé en el nacimiento. En los comienzos de su carrera, sus docentes reclamaban al país un cambio en la atención en salud y una mayor participación universitaria. Aún no estaba organizado el Hospital de Clínicas soñado por Manuel Quintela, que, como él decía, mejorar el trato digno de los enfermos, la mejor formación de los estudiantes y disponer de institutos de investigación. El premio Nobel argentino Bernardo Hussein también ejerció enorme influencia en Caldeiro y bregaba por facilitar la investigación en los ámbitos académicos y la dedicación total de los docentes jóvenes. Dedicación total ya desde estudiantes, si tenían vocación de investigación. Casado, graduado de médico y trabajando exclusivamente en investigación básica, el joven Caldeiro logró que se concediera el full time, siendo el segundo en toda la universidad. Se formó con destacadísimos fisiólogos invitados por su profesor Diamante Benatti, entre ellos 2 premios Nobel, Heymans y Hussein. En esos años, Caldeiro trabajó intensamente con su maestro, el profesor Hermógenes Álvarez, quien ya había iniciado los registros de contractilidad uterina, y también con Samuel Reynolds, fisiólogo norteamericano. Con ellos desarrolló una nueva rigurosa metodología de registro. Por la precisión de esta metodología y los nuevos hallazgos que se generaron, muchos preconceptos obstétricos fueron descartados y las fuerzas que actúan en el parto fueron medidas en unidades Montevideo. Las mediciones exactas de la contractilidad uterina tuvieron inmediata repercusión internacional y fueron las bases para el manejo natural o farmacológico del parto. Ante esta producción científica y la demanda internacional de profesionales que deseaban formarse en fisiología obstétrica, la facultad crea el Servicio de Fisiología Obstétrica en 1949. El segundo gran aporte para la investigación de Caldeiro fue una innovación tecnológica para el registro continuo y la frecuencia cardíaca fetal. Para eso reclutó un ingeniero húngaro formado en Estados Unidos.
Desafortunadamente no pudo patentar esta innovación que fue el sustento de una muy rentable industria médica global. Con ambos registros, segundo a segundo, de la contractilidad y la frecuencia cardíaca fetal, avanzó rápidamente. En 1958, en México, reportó por primera vez las modificaciones de la frecuencia cardíaca cuando el feto no tiene suficiente oxígeno, lo que puede ocurrir especialmente cuando las contracciones son intensas y muy frecuentes. Fue el nacimiento del monitoreo fetal. Su equipo de investigación se amplió e integró investigadores jóvenes de muchas disciplinas básicas, clínicas y tecnológicas. En 1959 se instala definitivamente en el Hospital de Clínicas. Hace realidad el sueño de Quintela. La universidad tiene un hospital con trato digno a los enfermos, estudiantes, expuestos a las mejores docentes y equipos de investigación básico clínico original. En 1970, la Organización Panamericana de la Salud propone a la Universidad de la República crear el Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano, CLAP. Caldeiro fue su primer director, expandiendo aún más su influencia en la región y en el mundo. Cientos de becarios, vínculos universitarios y especialmente la integración de esos nuevos conocimientos en la práctica obstétrica crean una red de cooperación que aún se mantiene en la región. Caldeiro era un gran organizador, cordial, ordenado, en contacto el día entero con su equipo. En esa integración básico-clínica corresponde señalar a 3 obstetras que lo acompañaron desde su inicio en la maternidad del Clínicas, Crotogini, Poseiro y Pose. En su equipo generaba una gran lealtad, que era recíproca, y jerarquizaba a quien estuviera a su lado. Testigos en el tiempo aún presentes son su secretaria Doris Stingel, su asistente Miguel Robaina y Hugo Cervetti en el equipo de registros electrónicos. Caldeiro era un docente nato. Sus diapositivas pintadas a mano eran obras de arte. Tenía una espontánea facilidad en la expresión conceptual de sus conocimientos y sus clases eran de una perfección actoral inigualable. No siendo clínico, Caldeiro fundó las bases del cuidado intensivo perinatal de la madre, del feto y del recién nacido. Su investigación permitió conocer en forma no invasiva el bienestar fetal en el parto y atender rápidamente sus complicaciones. Caldeiro inaugura la obstetricia basada en la evidencia. Incorpora el método científico y cuestiona prácticas que no tenían sustento e interferían con la condición natural del parto. Fue sensible y abogó por la interrupción de prácticas que no tenían fundamento, que incomodaban o restringían la libertad de elegir la mejor posición para el parto o exageraban la decisión de cesáreas. Hoy sería un abanderado del movimiento Less is More. Fue un adelantado en su condición de hombre de ciencias en proponer la humanización del parto, por ser un proceso natural. Se le recuerda por la incorporación de familiares en el parto y la no separación de la madre y del bebé luego del parto. La maternidad del Hospital de Clínicas fue la primera en organizar hace 50 años el alojamiento conjunto madre e hijo luego del parto. Caldeiro no actuó en la periferia de los avances de la ciencia, disputó el centro. Hace 5 años el profesor emérito de Medicina Perinatal y Pediatra de la Universidad de Bristol, Peter Dunn, lo señalaba como el fisiólogo obstetra más grande de su época, si no de todos los tiempos. Caldeiro fue una leyenda viviente que irradió desde Uruguay al mundo, hoy es parte del patrimonio nacional del siglo XX. La Academia Nacional de Medicina señala especialmente que en ese Caldeiro joven se representa a todos los jóvenes que hoy tienen vocación científica y en quienes está el futuro de la ciencia y el desarrollo del Uruguay. Sabemos del justificado prestigio ciudadano y político que ha adquirido el rol de las ciencias en nuestro país durante la pandemia y la oportunidad que significa. Somos conscientes que el futuro de Uruguay va de la mano de la formación y la participación en emprendimientos globales que tendrán nuestros jóvenes. Su concreción será en la medida que el país acoja y proteja estas potencialidades con políticas innovadoras e inversión en ciencia y tecnología. No puede haber mejor homenaje a Caldeiro
que estimular y facilitar la vocación científica en los jóvenes, quienes serán los futuros miembros de nuestras academias. Muchas gracias. Tenemos el honor de contar en esta mañana con la presencia de la señora Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, a quien saludamos y agradecemos su presencia. Vamos a continuar la parte oratoria convocando al representante de la Academia Nacional de Ciencia del Uruguay, Enrique Cabaña. Señora Vicepresidenta de la República, señor Ministro de Educación y Cultura, señora Presidenta de la Academia Nacional de Medicina, señor Presidente de la Academia Nacional de Ciencias, otras autoridades nacionales y universitarias, integrantes de las dos academias que organizan esta ceremonia, señoras, señores, buenos días a todos. En 1986, el doctor Roberto Caldeiro Barcia cumplió 65 años. Para entonces, su obra científica de investigación, de liderazgo de equipos multidisciplinarios, de formación de estudiantes e investigadores, en particular de este país, pero también de otros países de la región, y otros antecedentes, habían dado motivos para considerarle el investigador más destacado, más relevante y también más influyente de nuestro país. Los docentes de la Facultad de Medicina a esa edad tienen que dejar sus cargos. Hay una edad límite para desempeñarlos y el doctor Caldeiro tenía que dejar el lugar de trabajo donde había creado esa inmensa obra científica. En ese mismo año le conocí, el 18 de junio, muy temprano a la mañana, en la ciudad de Caracas, y no es que no tuviera noticias de él, le conocí personalmente, pero desde que ingresé como docente a la universidad, mi mentor, Rafael Laguardia, y otros profesores cercanos como José Luis Macera, Cesario Villegas, habían manifestado el enorme respeto que sentían por la tarea científica de Caldeiro, a quien también conocían por haber coparticipado en la Asociación Uruguaya para el Progreso de las Ciencias, y también en la promoción junto al doctor Washington Buño del régimen de dedicación total de la Universidad de la República. Desde ese año en adelante mantuve con él un vínculo cercano de trabajo en el PDCIVA y seguramente es por ese motivo que mis compañeros de las dos academias me han pedido que hable en esta oportunidad. Los 10 años siguientes fueron los primeros 10 años del PDCIVA y los últimos 10 años de la vida de Roberto Caldeiro, y a ese periodo es que me voy a referir. Diez años antes, cuando se vislumbraba el término de la época dictatorial, fue que se gestó el PDCIVA en un seminario realizado en el Instituto Clemente Estable, con algunos de los pocos científicos que quedaban trabajando en Uruguay durante la época de la dictadura, y que estaba auspiciado por ellos y por el Sistema de Naciones Unidas a través de las oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la UNESCO. Allí se gestó el programa, era un estudio de factibilidad que mostró la conveniencia de establecerlo
en las áreas de biología, física, informática, matemática y química. Y se lo presentamos al entonces presidente electo de la República, el doctor Julio María Sanguinetti, el día 18 de ese mes. Una vez establecidas las autoridades democráticas tanto de la República como de la Universidad de la República, equipos de asesores del rector Samuel Lichtenstein y de la ministra de Educación y Cultura, doctora Adela Reta, se pusieron de acuerdo con algunos de los participantes que fuimos invitados a venir a una reunión que hubo en mayo de 1985 para poner los elementos finales, para poner a punto el proyecto de PDCIVA. Y desde entonces no estaría entre las primerísimas prioridades del gobierno seguramente el desarrollar la investigación científica, habría otras urgencias. No es el único gobierno al que le ha pasado eso, es una situación que se repite, pero en todo caso pasó bastante tiempo hasta que se produjera el parto del PDCIVA. En octubre, el 14 de octubre, se designó la primera comisión directiva y el 3 de diciembre se financió por un proyecto de convenio entre la Universidad de convenio para uso de fondos internacionales entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Qué tuvo de especial la relación entre Caldeiro y el PDCIVA? En primer lugar, el enorme prestigio merecido de Roberto Caldeiro contribuyó a que no fuera aún mayor la demora en establecer el comienzo del programa y que pudiera comenzar en la época que mencioné. Algunas características iniciales del programa, de la perinatología del PDCIVA, podría decir, fueron también impulsadas por convicciones muy firmes del profesor Caldeiro. Por ejemplo, hubo una categorización muy exigente y detallada de los aspirantes a investigadores del programa. Eso fue un antecedente a procedimientos que ahora el país ha instrumentado con oficinas que en aquella época no existían, como la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y el sistema, consecuentemente, el Sistema Nacional de Investigadores. No menos exigentes fueron los concursos para designar al personal de apoyo administrativo del programa. Como contrapartida de esa exigencia en la integración de las áreas tuvieron otra de las propiedades que impulsó fuertemente Caldeiro, tuvieron una gran autonomía. No se pretendía desde la directiva del programa establecer otras condiciones que el hecho de que lo que se proponía el programa era el cultivo de la investigación de calidad. Y finalmente otra de las circunstancias que promovió Caldeiro fue que hubiera una agilidad importante en la ejecución presupuestaria. Ahora, por ejemplo, sabemos que el PDCIVA está con problemas de liquidez. En aquella época la administración se hacía a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que estaba contribuyendo a la financiación, y eso aseguraba una rápida ejecución de sumas pequeñas, porque el presupuesto del PDCIVA nunca fue muy grande, pero una rápida y oportuna ejecución, a veces muy útil, de fondos para equipar laboratorios con insumos, pequeños aparatos, porque para aparatos importantes
de las ciencias experimentales el presupuesto no era suficiente. Y eso se compensaba con una muy exigente auditoría a posteriori, sin frenar los gastos que hacía el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hasta ahora solo me he referido a una de las grandes líneas que impulsó Caldeiro desde la dirección: procurar que el programa facilitara y apoyara la construcción y el desarrollo de los equipos de investigadores de cada área y su trabajo cotidiano. Otras dos líneas fueron pilares del éxito del programa en esos primeros años. Se procuró estimular el regreso, el retorno de investigadores. Había, sí, un aliciente importante que era el retorno a la democracia para que investigadores uruguayos que no habíamos aceptado el gobierno no democrático de la Universidad de la República quisiéramos volver a nuestra universidad. Pero además, dentro de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura se estableció una comisión de repatriación que fue presidida por el diputado Víctor Bayant. Hubo varios estímulos, pero con Caldeiro desde el PDCIVA nos preocupábamos en identificar posibles interesados y ofrecerles garantía de que sus programas pudieran ser continuados en el país. Y la otra línea, muy importante, fue el establecimiento de los posgrados en ciencias. Actualmente esos posgrados han sido absorbidos por la universidad, que desde un principio era la que emitía los títulos de maestrías y doctorados, pero en aquella época era mayor la proporción de intervención de investigadores del PDCIVA en los planes que ahora se han afortunadamente generalizado. Fuera de esas metas explícitas del PDCIVA, podemos decir que también, gracias a la forma en que se constituyó y procedió, se transformó en un representante genuino de los investigadores, que a propósito es una función a la que no ha sido reemplazado, como lo ha sido parcialmente al menos, por el establecimiento de las agencias para investigación del gobierno o por la creación de la Facultad de Ciencias. Como representante de los investigadores, el PDCIVA tuvo su importancia, tanto dentro del país como fuera de fronteras. Quiero terminar refiriéndome a tres cualidades de Caldeiro que seguramente influyeron en su capacidad para guiar al PDCIVA en la consolidación de estas líneas que he mencionado. Una es que tenía muy claro el papel de la ciencia básica en el diálogo con la tecnología, con los desarrollos industriales, en definitiva, con las consecuencias sobre la economía, la salud, el bienestar de la población en nuestro país. Y lo decía a veces de manera sencilla y muy contundente, como ustedes habrán podido ver en la semblanza que se repartió junto con las invitaciones por internet. Otra característica era su enorme capacidad física e intelectual, por cierto, su enorme capacidad de trabajo. Ya les conté que le conocí el 18 de junio de 1986, muy temprano de la mañana. Eso es porque yo vivía en Caracas en esa época, ya estaba definido que yo le iba a asistir en la dirección del PDCIVA, y él, volviendo de un viaje transatlántico, venía de Europa, llegó a primerísima hora de la mañana, o últimas horas de la noche más bien, a Caracas, lo fui a buscar al hotel, y durante todo ese día trabajó y me hizo trabajar a mí en la preparación de documentos que él
quería presentar a una oficina de cooperación internacional con sede en Caracas. Las únicas pausas, aparte de ver un trozo de un partido de fútbol internacional junto con mis hijos, fueron para desayunar, para almorzar, para merendar y para cenar. A la cena vinieron varios de quienes después se integraron al PDCIVA, y él a esa hora era el más fresco de todos. Yo estaba cansadísimo, claro, pero los demás luego de un día de trabajo también, y él estaba, brillaba de la mejor manera después de ese largo día de trabajo. También recuerdo que cuando hicimos gestiones, porque durante el segundo periodo de gobierno el PDCIVA sufrió el peligro de tener eventualmente que terminar de funcionar debido a que el presupuesto inicial había sido como para un programa a término y se consiguieron algunas adendas a ese presupuesto, pero muy insuficientes. Entonces hicimos gestiones para que el programa se transformara, como realmente se transformó por decisión de la rendición de cuentas del año 1993, en un programa permanente, en continua evolución, por cierto, pero en un programa permanente financiado por el Presupuesto General de la Nación. Y recuerdo haber recorrido con él encorvado porque sus dolencias físicas le producían dolores articulares en la columna vertebral. Recorríamos laberintos del Palacio Legislativo para llegar a las oficinas de nuestros interlocutores. Se sentaba recibido por quienes estaban allí y lo primero que hacía era pedir un vaso de agua para tomar un analgésico. Pero después cumplía su tarea de maravillas. Y finalmente dije que iba a dar 3 condiciones, 3 cualidades de Caldeiro que creo que influyeron mucho en el ejemplo que nos daba a todos en el PDCIVA. El interés por las personas. Caldeiro se preocupaba del progreso de la ciencia, pero él veía la ciencia a través de los científicos. Cuando aprobábamos los antecedentes de un estudiante que terminaba el doctorado para llevarlos a la Universidad de la República que otorgara el título, él muchas veces comentaba el contenido de la tesis, sabía de qué se trataba y hasta se preocupaba de mejorar las condiciones de trabajo de cada uno. No era una promoción abstracta, era una promoción muy concreta de cada uno de los investigadores de los cuales él tenía noticia. Voy a terminar mi intervención, pido disculpas porque creo que ha sido un poco larga, leyendo un trozo del informe de la evaluación del PDCIVA de septiembre de 1996, realizada por un comité presidido por el profesor emérito José Pedro II, un distinguidísimo investigador compatriota que ha realizado importantísimas contribuciones a la neurociencia en la Universidad de California, coetáneo y amigo de Roberto Caldeiro Barcia, y que nos ha hecho llegar su adhesión a este homenaje. En un trozo del informe dice el profesor II: los elogios personalizados están generalmente fuera de lugar en informes como este. Sin embargo, esta misión está absolutamente convencida de que está justificado hacer aquí una excepción con el director del PDCIVA, profesor Roberto Caldeiro Barcia. Su gestión escapa a todo elogio. El profesor Caldeiro Barcia impuso a todo nivel y en todas las etapas de su convicción individual de que sea donde fuese, la única manera de hacer las cosas es hacerlas bien. Y reforzó esa exigencia mediante su propio ejemplo personal, tenaz y sin claudicaciones de la más alta excelencia. No hay etapa favorable ni aspecto positivo, fuese interno, nacional o internacional, que no haya sido marcada por su iniciativa y participación.
Muchas gracias. Para homenajear al doctor Caldeiro Barcia, el Correo Uruguayo diseñó un sello postal, por lo que vamos a invitar a su presidente, Rafael Navarrine, a acercarse al escenario y hacer uso de la palabra. Saludamos también al vicepresidente del Correo Uruguayo, Julio Silveira, aquí presente, y al director Jorge Pozzi, que nos acompañan desde el auditorio. Muy buenos días a todos. Señora vicepresidenta de la República, escribana Beatriz Argimón, señor ministro de Educación y Cultura, señores integrantes, autoridades de la Academia Nacional de Medicina y de Ciencia, familiares del doctor Ricardo Caldeiro Barcia, señoras y señores. En nombre del Correo Uruguayo debo manifestarles que es un orgullo para nosotros poder participar del lanzamiento de este sello postal en homenaje a quien sin duda fue un ilustre médico y científico uruguayo, quien ha dejado en alto los prestigios de nuestro país, no solo en nuestra patria, sino también fuera de fronteras. Me referiré muy brevemente a los aspectos vinculados con la filatelia, esa afición que a partir del siglo XIX toma un protagonismo destacado en la difusión del acontecer social, político y cultural de nuestro país, en la difusión de aspectos tan diversos vinculados con diversas temáticas. Es sin duda un hobby, una afición que tiene mucho de arte y tiene también de historia, la que sin duda a diario se ve enfrentada a los avances tecnológicos, pero que sin duda alguna es un puente muy importante entre el pasado y fundamentalmente con el futuro. Es una afición para la cual es un verdadero medio de vinculación social, para la cual no hay ni fronteras ni barreras de ningún tipo, ni de idioma, ni de sexo, ni de edades, ni siquiera por la condición social de aquellos que la practican. Por el contrario, es un medio universal que de manera humilde y silenciosa aporta ese grano de arena para que se mantenga vivo el acervo cultural de los pueblos. Por lo tanto, entendemos que es un justo y merecido reconocimiento del Estado uruguayo, a quien fue sin duda una destacadísima persona de nuestro país. Por lo tanto, recalco nuestro orgullo de estar presente en este reconocimiento y esperamos de que este sello permita de alguna manera poder mantener viva la obra de quien fuera un ilustre médico y científico como fue Caldeiro Barcia. Muchas gracias. Ha llegado el momento de conocer la gigantografía, por lo que vamos a convocar, invitar a la señora vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, a subir al escenario para descubrirla, junto al presidente del Correo Uruguayo, Rafael Navarrine. Para que quede autorizada la puesta en circulación del sello que homenajea a Roberto Caldeiro Barcia, se procede al matasellado del sobre primer día de emisión. Invitamos a la señora vicepresidenta de la República a matasellar.
De esta forma, queda oficialmente presentada y autorizada la puesta en circulación del sello homenaje Dr. Roberto Caldeiro Barcia. Agradecemos a la señora Vicepresidenta de la República, al presidente del Correo Uruguayo, y agradecemos también muy especialmente a los equipos técnicos y de sala del Auditorio Baferreira y a su director Fernando Couto, que una vez más nos reciben amablemente en su casa. Es un honor presentarles ahora la conferencia La Ciencia Nacional en Encrucijada, entre la comprobación y la incertidumbre, a cargo del doctor Rafael Radi. Muy buenos días. Saludo a la Vicepresidenta de la República, escribana Beatriz Argimón, al Ministro de Educación y Cultura, doctor Pablo da Silveira, a mis copanelistas, la Presidenta de la Academia Nacional de Medicina, querida doctora Graciela Lago, gracias, profesor académico Enrique Cabañas, representando a la Academia Nacional de Medicina, académicos de las Academias Nacionales de Medicina y de Ciencias, autoridades científicas, universitarias y nacionales, familia y amigos del profesor Roberto Caldeiro Barcia, autoridades de PEDESIVA también y Universidad de la República, amigos de la prensa, señoras y señores. Bueno, en el día de hoy tan significativo, 29 de septiembre de 2021, las Academias Nacionales de Medicina y de Ciencias me han honrado con una gran responsabilidad, que es hablar ante ustedes acerca de algunas ideas y reflexiones en relación al estado de la ciencia nacional y posibles trayectorias futuras. Quienes me precedieron, Graciela Lago y Enrique Cabañas, hicieron menciones especiales a la trayectoria del profesor Caldeiro Barcia en función de su actividad científica y luego en la fundación de PEDESIVA. En mi caso voy a basar algunos elementos en lo que ha sido la obra de Caldeiro Barcia, pero sobre todo proyectar lo que su obra podría significar para nosotros de cara al futuro. También quiero darle un agradecimiento particular al profesor Eduardo Misraji, quien participó en representación de la presidencia de la Academia Nacional de Ciencias en muchas de las reuniones preparatorias. Y reconocer en particular el aliento y el apoyo que desde el Ministerio de Educación y Cultura, en particular el ministro, y todo su equipo le dio para que esta actividad pudiera ser realizada de esta forma y con este entorno tan agradable. Por otra parte, no puedo dejar de mencionar que estamos haciendo esta actividad en la Sala Baferreira y que nuestra sede, la sede de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, es en la Quinta de Baferreira, siendo Baferreira también uno de los intelectuales y cientistas que ha hecho tanto aportes para el desarrollo de la cultura y la ciencia nacional. Este año, donde se celebran los 100 años del nacimiento de Roberto Caldeiro Barcia, los dos mundos en donde él principalmente trabajó, que fueron el mundo de la medicina y el mundo de la ciencia, han estado fuertemente interconectados. Y me disculpo desde ya porque voy a hacer una brevísima mención personal, pero que tiene que ver a la historia y el futuro, y es que en el año 1987, yo tenía 24 años, cursaba séptimo de la carrera de medicina, y quien fue mi mentor y fundador de PEDESIVA, cofundador, Eugenio Prodanov, me comentó que había un programa de posgrados en ciencias. Y de alguna forma ese fue un cruce de caminos en mi vida, donde en vez de ir por un posgrado médico, dentro de lo que era la Escuela de Grado de la Universidad de la República, participé en la primera generación que se zambulló a la aventura de empezar doctorados en ciencias en el marco de PEDESIVA. Así que la historia de PEDESIVA como estudiante la conozco desde el día 1, luego me tocó transitar otras etapas hasta en el día de hoy, donde muchos de los estudiantes y colegas y colaboradores de nuestro centro son estudiantes de PEDESIVA de distintas áreas, del área química, el área biología y otros programas que se desarrollaron tomando el PEDESIVA como ejemplo, como el PROINBIO. Como decía, en 2020 y 2021 los mundos de la medicina y la ciencia se conectaron muy fuertemente.
Y ahí participó fuertemente una comunidad y sistemas científicos consistentes. Y quiero decir que el desarrollo de la ciencia moderna en Uruguay está íntimamente ligado al retorno de la democracia, como planteó el doctor Cabaña, y ahí Roberto Caldeiro Barcia cumplió un rol decisivo en sus gestiones, en aquel momento con el primer presidente de la Restauración Democrática, doctor Julio María Sanguinetti, y la creación de PDCIVA se acompañó con un relanzamiento del CONICIT, con la fundación de la nueva Facultad de Ciencias, con la creación del Fondo Nacional de Investigadores, luego el Instituto Pasteur de Montevideo, un poco más adelante el establecimiento del Sistema Nacional de Investigadores, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y en 2010 la propia creación de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. La Academia Nacional de Medicina ya tenía más años. Aparecieron programas de apoyo científico desde la Universidad de la República, el impulso al régimen de dedicación total, el aporte del conocimiento y desarrollo científico en otras universidades e institutos de investigación como el Instituto Clemente Estable. Quiero resaltar que en el primer llamado del Sistema Nacional de Investigadores, donde me tocó actuar en la comisión honoraria, fueron categorizados en 2009 1.100 investigadores activos y hoy, en año 2021, tenemos cerca de 2.000 investigadores activos en todas las áreas de conocimiento. O sea que efectivamente ha habido, desde aquel inicio, en el año 86, 87, hasta el día de hoy, un avance y una ampliación de las capacidades científicas del país. Ahora bien, yendo al núcleo de lo que quería compartir con ustedes como reflexiones, la ciencia nacional en encrucijada, entre la comprobación y la incertidumbre. ¿Cuál es el valor de la ciencia? Sin entrar en gran detalle, quiero decirles que el Premio Nobel de Física, Richard Feynman, presentó en una reunión de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, que fue realizada en Caltech en noviembre de 1955, una conferencia que luego fue publicada en la revista Engineering and Science, titulada The Value of Science. Y ese trabajo, que está disponible, plantea el valor de la ciencia proveniendo de su importancia económica, política y social, considerando que la búsqueda metódica para la comprensión de la realidad y su incidencia sobre ella reside en valores como la honestidad, la modestia, el escepticismo constructivo, el rechazo de las posiciones dogmáticas y cualquier tipo de fraude, a la vez que creativa y con capacidad de diálogo y trabajo en colectivo. Algunas de estas prácticas habían ya sido propuestas como reflexión sobre el ethos científico, articuladas por el sociólogo norteamericano Robert Merton en 1942 en el ensayo titulado A Note on Science and Technology in a Democratic Order. De ahí salió un primer conjunto de las llamadas normas de Merton en relación al ethos en ciencia, definida como un conjunto de comportamientos y prácticas que incluían el ser una actividad de carácter universal, comunitaria, desinteresada y con escepticismo organizado. Naturalmente, las normas de Merton han sido desafiadas, ampliadas, discutidas, modificadas, entre otros asuntos por elementos vinculados a la competencia científica, la geopolítica y temas de la llamada propiedad intelectual, entre otras. Un antecedente relevante de reflexiones publicadas en relación al valor de la ciencia fue el libro publicado previamente a las reflexiones de Richard Feynman en 1905 por el matemático, físico y filósofo de la ciencia francesa Henri Poincaré, titulado La valor de la ciencia. Y The Value of Science fue nuevamente presentado por la IANAS, que es la red de academias de ciencias de toda América, que va desde Canadá hasta Uruguay. Este mes de marzo tuvimos un seminario llamado The Value of Science. O sea que este asunto del valor de la ciencia es un tema recurrente sobre el que tenemos que reflexionar todo el tiempo y proyectar todo el tiempo. Sobre el ethos de la ciencia uruguaya, un tema que entiendo hemos discutido poco. Ese ethos, esa forma de hacer que se vio tan representada en lo que fue la actuación del sistema científico en pandemia, está muy impulsada y basada por las ideas fundacionales
de Roberto Caldeiro Barcia y la propia construcción del PDCIVA y del resto del sistema científico. Como claramente marcaba Enrique, hubo un conjunto de elementos iniciales que marcaron los estándares sobre los cuales seguimos construyendo más de 35 años luego de eso. Es una ciencia fuertemente basada en hipótesis, colaborativa, solidaria, de calidad, con un amplio y fecundo relacionamiento entre investigadores e instituciones y con una vocación de conexión y servicio a la sociedad. Y debo decir que el etos científico de nuestra comunidad científica no necesariamente se reproduce de la misma forma en el resto del conjunto de los países. Y ese es un valor, es un activo que como comunidad científica, como sociedad tenemos y tenemos que seguir alimentando. Más recientemente hemos podido establecer y enunciar claramente a la ciencia como derecho humano. Derecho a estar informado sobre los avances de la ciencia, derecho a disfrutar de los beneficios de la ciencia y derecho a producir ciencia. El derecho a la ciencia, en una sociedad profundamente democrática e integrada como la nuestra, explicita una nueva dimensión del quehacer científico en la sociedad y en diálogo con los otros derechos humanos, en particular en estos últimos tiempos con el derecho a la salud. Forma parte de la democratización del conocimiento en una sociedad formada e informada y una sociedad que respondió a los retos de su tiempo. En relación a la comprobación, la Ciencia Nacional en Pandemia desarrolló herramientas y métodos diagnósticos y de seguimiento, participó en el asesoramiento científico. Y ahora voy a leer algo. La pandemia demostró la importancia que tiene para los gobiernos contar con un asesoramiento científico creíble. Estas palabras no pertenecen a ninguno de nosotros. Estas palabras son de Hong-Sung Lee, un cientista social de Corea del Sur, doctor en economía, en 2015 elegido presidente del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático y en 2019 la revista Time lo incluyó dentro de los 100 líderes más influyentes del mundo. Lo extraje de una entrevista de un libro que me aproximó, querido Hamlet Suárez, del periodista Hugo Elconada-Mon, denominado Pausa, donde un conjunto de líderes mundiales hacen reflexiones. Y esta idea de que la pandemia demostró la importancia que tiene para los gobiernos contar con un asesoramiento científico creíble, seguramente puede implicar un cambio de paradigma sobre el relacionamiento de la ciencia con la política y la sociedad. Sobre esto voy a retomar al final. Como nunca antes en la historia del país fue comprobada la importancia de tener un sistema científico de calidad en el país, más allá de todos los esfuerzos previos realizados para mostrar y demostrar todo el impacto en educación, salud y producción. El sistema científico respondió firme, generosa y rápidamente al llamado que el dramatismo de la llegada de la pandemia y la emergencia sanitaria determinó. Hay que alentar, sin embargo, que en esta dinámica los laboratorios, los investigadores, los estudiantes y los programas de ciencias han sufrido consecuencias por ello y que estas deben ser revertidas. Laboratorios que han redireccionado su trabajo, dificultades inherentes al desarrollo de proyectos y tesis por temas de aforos, dificultades de llegadas de materiales, dificultad de mantener bioterios, cuarentenas de personal, entre otros. Es decir, que la ciencia nacional también necesita una etapa de reconstrucción, reconfiguración y apoyos, como también está ocurriendo en el resto de los países. Para la ciencia tampoco la pandemia fue gratis. Y este es un punto particular a entender. Sobre la incertidumbre, tomo un elemento que como disparador. La matrícula de alumnos en la Facultad de Ciencias este año incrementó en un 45%, además del interés por la ciencia en muchas facultades. La idea de alentar vocaciones científicas que fueron reforzadas por el aumento de la visibilidad del accionar científico. Esto implica que en 4 a 5 años, 2024 o 2025, tendremos un conjunto de nuevos licenciados e investigadores y ahí, ¿qué oportunidades les dará el país en tan solo 4 o 5 años? Por otra parte, y contrastando con estos datos tan alentadores del aumento de la matrícula en actividad científica, los ingresos de estudiantes de posgrado al PDCIVA, ayer estuvimos repasando estos datos con el director de PDCIVA, David González, han descendido de un promedio de 200 por año a unos 150 en los últimos 2 años. A su vez, el momento actual
en el momento actual la cantidad de investigadores y estudiantes está en una relación cercana 1 a 1 en el programa PDCIVA. Un investigador por cada un estudiante, lo que obviamente compromete el desarrollo de equipos de investigación sólidos y sustentables. Esperemos que los nuevos estudiantes que culminen sus tesis en algunos años puedan ser retenidos en el Uruguay y ayudar a que estos grupos tan pequeños de investigación puedan crecer. Por otro lado, el Uruguay está transitando una expansión en la matrícula de educación terciaria y superior y en conexión con el sistema científico. Hay un aumento de ingreso a las universidades. El rector de la Universidad de la República me pasó los datos más recientes. En el año 2021 ingresaron a la Universidad de la República 21.800 estudiantes. Es un 17% de aumento respecto al 2020. Muy impactante. La tasa bruta de matriculación entre jóvenes de 18 a 24 años es del 45%, mientras que en los países desarrollados está en el entorno del 75%. Entonces, una pregunta es si vamos hacia una universalización de la educación terciaria y superior en los próximos años, en la sociedad del conocimiento y también en la economía del conocimiento. Ahora, en Uruguay hoy somos muchos o pocos científicos. Es incontrastable la escasa inserción de la ciencia en el mundo del trabajo. Y voy a dar unos datos del Banco Mundial. Si uno mira por millón de habitantes, el que está más arriba es Corea del Sur, tiene casi 8.000 investigadores por millón de habitantes. Suecia viene segundo, 7.500 investigadores por millón de habitantes. Uruguay tiene 696 investigadores por millón de habitantes, o sea, más de 10 veces menos. Argentina y Brasil está un poco mejor que nosotros, y China, y nombro en particular China, por obvias razones, tiene más del doble, o casi el doble, 1.300 investigadores por millón de habitantes. Planteo esto porque el tema de las asimetrías también hay que considerarlas en clave de ciencia y tecnología. O sea que los países desarrollados tienen 10 veces más investigadores que Uruguay per cápita, y si ahora en vez de calcular el número de investigadores por población, lo calcula cada 1.000 empleos activos, los números se repiten. En Corea del Sur hay 16 investigadores por cada 1.000 empleos activos. En Uruguay da alrededor de 1,3 investigadores por cada 1.000 empleos activos. Entonces, si estamos un orden de magnitud por debajo, tenemos 2.000 investigadores activos, de acuerdo al Sistema Nacional de Investigadores, ¿deberíamos tener 20.000 investigadores activos? Obviamente esto depende del modelo de desarrollo, si no estaremos preparando investigadores para la emigración. Quiero comentarles además que una comunidad científica pujante es fundamental para sostener redes internacionales que fueron tan importantes en el curso de la pandemia. Y les voy a mencionar otro asunto que me llamó mucho la atención. Hubo un comentario el 17 de septiembre de este año, hace unos días, en la revista Nature, sobre un trabajo reciente publicado en una revista de economía, Applied Economy Letters, sobre un análisis de 25.000 trabajos publicados en economía del desarrollo en las 20 revistas más importantes desde el 90 al 2019, y de esos 25.000 trabajos habían 15.000 que hablaban de economía del desarrollo en el hemisferio sur. Pero paradójicamente, el 62% de esos trabajos no tenían ningún autor del hemisferio sur. La revista entrevista al coautor economista Grib Cheula de la New York School, pero cuando voy al trabajo original me encuentro que el autor corresponsal de ese trabajo, discutido en Nature, es la economista Verónica Amarante, del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. Eso me llamó mucho la atención porque inclusive la revista, cuando hace el comentario, no cita al primer autor, sino que va a buscar
reproduce el fenómeno donde entrevista en ese grupo binacional al autor norteamericano. ¿Cuál es el papel del sistema científico-tecnológico en el diseño del país futuro? ¿Cuáles son las posibles trayectorias? Y ya estoy llegando al final de mi presentación. Por un lado está la mirada de las autoridades. ¿Existe un cambio de paradigma o modelo sobre el rol de la ciencia en las decisiones de la política y en la sociedad? Hace unos días estuvimos en el Parlamento, naturalmente la vicepresidenta estaba liderando este proceso, la Comisión del Futuro, que tocó una cantidad de temas acerca de posibilidades de temas del futuro y ahí la ciencia intervino mucho. Sabemos del apoyo del ministro Da Silveira en relación al futuro desarrollo del sistema científico-tecnológico y se está transitando todo un análisis de cuál es la institucionalidad. ¿Vendrá una época de decisiones basadas en evidencia, donde la evidencia científica sea realmente un apoyo importante en la toma de decisiones y el futuro del país? Por otro lado está la mirada de las agencias financiadoras, proteger y alentar el capital humano, estimular la formación de nuevos talentos, dar oportunidades, potenciar el Sistema Nacional de Becas, el Sistema Nacional de Postdocs y seguir apoyando la investigación basada en curiosidad. Si uno piensa en las vacunas de ARN mensajero, que han sido una revolución y que ya se le han dado a miles de millones de personas, lo que la vacuna de ARN mensajero es una hebra corta de ARN sintético encapsulado en una vesícula con 4 tipos de lípidos. Pero esos desarrollos implicaron más de 4 décadas de investigación. Por un lado, una bioquímica húngara, Katilin Karikó, que fue la que se dio cuenta cómo modificar el ARN para no generar respuestas inflamatorias no deseadas, y por otro lado un bioquímico canadiense, Peter Cullings, que se dio cuenta cómo modificar la cápsula para que se abriera en el lugar correcto para liberar el RNA intracelularmente. Esto, que fue una revolución para la ciencia y la medicina, fue realmente ejecutado con procesos lentos y sostenidos, y sin duda ambos investigadores, y sobre todo la investigadora húngara que finalmente se estableció en Estados Unidos, tuvo grandes dificultades para que las agencias financiadoras sostuvieran esta idea de modificar el ARN y generar moléculas de ARN sintético. Todo esto me hace pensar que en este homenaje a Caldeiro Barcia, este tipo de ciencia basada en curiosidad tiene que ser apoyada fuertemente, y esto requiere además de un nuevo presupuesto con un ojo en el futuro, con capacidad de adaptación y velocidad de reacción. Por ejemplo, muchas agencias internacionales han aprobado importantes fondos para estudiar lo que ha quedado del COVID, el post-COVID, lo no COVID, el COVID largo, el COVID secuelar, y que esto tendrá sin duda un impacto a nivel del sistema de salud y sus costos asociados. La mirada de los científicos, que tendrán que ir retomando gradualmente sus agendas de investigación, estar expectantes sobre posibilidad de nuevos proyectos y eventuales prioridades, un ecosistema científico y su conexión con el resto de las actividades del país y el mundo productivo, pero sin perder los estándares de calidad y el quehacer principal del científico de raza, que es el desarrollo de proyectos basados en hipótesis y la ciencia alentada por la curiosidad. Y la mirada de la sociedad, que por la vía de los hechos la ciencia logró visibilidad y validación. Se habla a nivel mundial del año o del bienio de la ciencia. La sociedad cree en la ciencia y sus científicos tanto por sus relatos anecdóticos como por encuestas de opinión que se han hecho a lo largo y ancho de todo el mundo. También sé que necesita que desde el discurso público y las acciones del Estado alienten, expliciten, dignifiquen y valoricen la actividad científica y su importancia para el desarrollo social, económico, cultural y sanitario del país. La articulación sociedad, ciencia y política está en un excelente momento para dar un salto que marque un hito histórico del desarrollo de la ciencia nacional. Por lo tanto, institucionalidad, legislación y presupuestos públicos y privados acorde con las apuestas estratégicas de la inserción de la ciencia y la tecnología. Es notorio que disponer de un 0,4% del PBI, actividades de investigación y desarrollo, es una limitación enorme para el desarrollo sustentable e innovador tanto del sector público como privado, cuando estos valores están en el entorno de 5 a 10 veces más, con PBIs además mucho más altos, en países centrales y que tienen inversiones acumuladas y extendidas en el tiempo. Y esto es algo
que debe revertirse porque si no, ninguna nueva institucionalidad, por más apropiada que sea, podrá lograr milagros en el conjunto de acciones necesarias para desarrollar un sistema robusto y trascendente. Considerando los firmes cimientos sobre los que se apoya la ciencia nacional y sobre los cuales tanto aportó para su firmeza el profesor Caldeiro Barcia, el nivel y trayectoria de la coevolución entre ciencia y sociedad dependerán en gran parte de señales que desde el sistema político puedan ser dadas. Estas señales podrán apoyarse en la visible comprobación y validación social sobre el rol de la ciencia y generarán mayores certidumbres al desarrollo de un sistema científico nacional para que éste, ahora sí, pueda abordar las incertidumbres disciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares que nos desafiarán en forma continua en los próximos años y décadas. Para terminar, creo firmemente que a más de 35 años del esfuerzo fundacional de la ciencia nacional moderna, liderado por el profesor Caldeiro Barcia, y en función de la ventana de oportunidad que tenemos presente, el mejor homenaje a su memoria, parafraseando a la doctora Graciela Lagos, será proyectar una nueva y potente etapa del desarrollo del sistema científico nacional. Muchas gracias, buenos días. Recibimos saludos y agradecemos al doctor Jaime Polto, miembro de la Academia Nacional de Medicina. Recibimos saludos del rector de la Universidad de la República, doctor Rodrigo Arim, del director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, magíster Gonzalo Baroni, del profesor José Segundo, de Juan Antonio Roy Varela desde México, de la Dirección de Escuelas de Parteras, de Tabaré Sosa Aguirre, Suprema Corte de Justicia, y de la Federación Médica del Interior. Vamos a cerrar esta ceremonia escuchando al señor Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Señora Vicepresidenta de la República, mi querida Beatriz Argimón, autoridades de las academias convocantes a este acto, señores miembros del directorio del Correo Uruguayo, señor vicerrector de la Universidad de la República, señor director del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, amigos presentes. Quiero empezar agradeciendo a las academias, a la Academia Nacional de Ciencias y a la Academia Nacional de Medicina, la oportunidad que nos dieron de participar de este acto, primero recordándonos que se cumplía este centenario y luego planteando la idea de realizar este homenaje. Y después participando de todo un proceso preparatorio del que voy a hablar en unos minutos. Quiero agradecer también a las autoridades del Correo por su constante sensibilidad y su rapidez de respuesta cada vez que les proponemos honrar a una figura de la ciencia o de la cultura con un sello. Hace horas apenas, hace 2 días, 2 mañanas, estábamos en un acto similar a este, haciendo una ceremonia parecida en homenaje a José Enrique Rodó, y estoy seguro de que lo vamos a hacer muchas veces más en el correr del periodo de gobierno, de modo que gracias especialmente por esta sensibilidad. Mi contacto personal con el doctor Caldeiro Barcia seguramente es mucho más reducido que el de muchos de ustedes. Lo traté en los 80, en pleno proceso de retorno a la democracia. Yo era un poquito más que veinteañero, dirigente estudiantil de los de la famosa generación 83, que había terminado en el cogobierno de la Universidad de la República, y lo vi defender no solo con entusiasmo y compasión, sino con una capacidad argumentativa apabullante, la idea del PDCIVA, que felizmente luego se concretó. No voy a caer en la actitud cholula de fingir una
una proximidad que no tuve, es probable que él ni siquiera haya registrado nunca mi nombre, pero sí recuerdo que me impactó. Saliendo de aquel Uruguay encerrado, intelectualmente pobre, de los años de dictadura, recuerdo la impresión de conocerlo y recuerdo la sensación de decir, así que esto es un científico. Así que un científico de verdad se parece a esto. Y ese fue un conocimiento que tuvo consecuencias en lo inmediato y que tuvo consecuencias de largo plazo. No quiero mezclar temas, pero solo les menciono porque es una cosa que no se ha comentado mucho públicamente. Como ustedes seguramente saben, estamos impulsando un programa que le permita al país finalmente tener una formación docente de carácter universitario. Este es un tema en el que trabajamos mucho, especialmente en 2018, 2019, pensando en la eventualidad que nos tocara ser gobierno, y la gran pregunta era cómo superar el bloqueo político que por 2 veces había impedido dar el paso que nos permitiera tener una formación docente de nivel universitario, y cómo hacerlo en el marco de las particularidades institucionales propias del Uruguay, en el que había que lograrlo. Y en ese proceso, uno de los casos que apareció como referencia fue el PDCIVA. El PDCIVA, que no es una institución, sino que es un programa. Un programa que, como recordaba el profesor Cabañas, ciertos años después de su creación adquirió carácter permanente. Y un programa que funciona por encima de los límites institucionales. Ustedes saben, hasta hoy el PDCIVA tiene un sistema de gobierno que tiene una pata puesta en el Ministerio de Educación y Cultura y otra pata puesta en la Universidad de la República. Y notoriamente ha sido un caso de éxito. Pensar que hay soluciones, que hay problemas que se solucionan no construyendo instituciones, sino construyendo programas, al menos durante una etapa, y que esa etapa puede ser todo lo larga que sea necesario, y que además esa etapa puede ser exitosa y productiva, es una enseñanza que a este país le dejó el PDCIVA. Y es una enseñanza que estuvo sobre la mesa cuando estábamos buscando respuestas a ese problema de cómo conseguir que finalmente el Uruguay recupere ese retraso, porque estamos terriblemente atrasados cuando uno mira las cosas en términos comparativos, cómo superar ese retraso que significa que nuestros docentes para la educación primaria y media reciban títulos que no tienen carácter universitario. Así que ya ven, hay encuentros y cruces y experiencias que pueden generar consecuencias de muy largo plazo. Nos sumamos con entusiasmo a este homenaje y además lo hicimos en estrecho diálogo con las academias de ciencias y de medicina, tratando de que este homenaje, además de ser el homenaje que es y tiene mucho valor en sí mismo, fuera una oportunidad para dar algún paso concreto en beneficio, en favor de esa ciencia y de esa actividad científica de la que Rafael nos hablaba hace un minuto. Y trabajamos bastante, conversamos mucho, construimos acuerdos, hasta llegar a un producto, llegar a un resultado que quiero anunciarlo hoy y que quiero aprovechar este momento para hacerlo público. Y de paso quiero agradecer a las autoridades de las academias y al presidente de la República, que participó activamente de esto, por haberse mantenido callados hasta hoy, porque queríamos que hoy fuera el día en que hiciéramos este anuncio. Y si bien este anuncio se basa en un decreto que el presidente de la República firmó hace ya unos cuantos días, hemos conseguido mantenerlo, gracias a todos ustedes, en reserva y podemos aprovechar este homenaje para hacerlo público.
hemos decidido aprovechar este año del centenario del nacimiento de Caldeiro Barcia y este día de homenaje a la figura de Caldeiro para anunciar la creación de un premio específicamente dirigido a los logros en materia de actividad científica. Un premio que hemos conversado extensamente con las autoridades de las dos academias involucradas y que como resultado de esas conversaciones tiene algunas características que les voy a mencionar. En primer lugar, es un premio exclusivamente dirigido a reconocer la labor científica. Hoy no existe en Uruguay un premio de esas características. Existió durante algunos años. En el año 2003, y por un decreto del gobierno de la época, se creó un reconocimiento a la labor científica, pero en el año 2011, otro decreto lo modificó y lo convirtió en un premio a la labor científica, cultural y deportiva. Ensanchó el foco y, por lo tanto, los posibles candidatos a recibirlos. Desde entonces, desde julio de 2011, no tenemos en el país un premio de alcance nacional otorgado desde el Poder Ejecutivo que estuviera dirigido específicamente a reconocer la labor científica. Una segunda decisión que tomamos es que iba a ser un premio dirigido a científicos uruguayos, pero estén donde estén, porque esto se basa primero en el reconocimiento de algo que todos conocemos bien, y es la intensa circulación geográfica e institucional de quienes participan de la actividad científica, y también se basa en la convicción de lo importante que es, y todos lo sabemos, ver esas redes de científicos uruguayos que pasan a veces periodos largos, a veces periodos cortos, fuera del país, como un activo a aprovechar en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Uruguay. Una tercera característica es que este es un premio a los logros en la actividad científica, no a la trayectoria. Los premios a la trayectoria terminan convirtiéndose en general en premios para viejos, lo cual no está mal, lo digo con tranquilidad porque ya estoy cómodamente instalado en esa categoría, pero todos sabemos que hoy los tiempos de la producción científica se han acelerado, que el logro de desarrollos científicos valiosos puede producirse temprano en la carrera de un científico. Y nos parecía, por lo tanto, especialmente estimulante y justo premiar los logros. Por lo tanto, este es un premio que podrá ser otorgado a alguien que tiene por detrás una larga carrera científica y que se ha retirado o que está en el momento de retirarse, o se va a poder otorgar a un científico muy joven que acaba de lograr un resultado especialmente significativo. Y la cuarta decisión que sostiene el diseño de este premio es que no iba a ser solo un gesto simbólico, sino que iba a estar acompañado de un aporte económico. Primero porque es bueno recordar, y Rafael lo sugería claramente, que la ciencia requiere recursos y que la labor científica merece ser recompensada en ese terreno, y también como manera de enfatizar el compromiso del gobierno con canalizar recursos hacia la comunidad científica y hacia la actividad científica. Quisimos que este premio se creara este año, el año del centenario de Caldeiro y el año en el que felizmente estamos llegando, espero, al final de este tremendo proceso
al que nos obligó la llegada de la pandemia, en el cual la comunidad científica, como decía Rafael, tuvo un rol absolutamente relevante y quisimos que eso quedara por escrito. Entonces, les voy a leer el decreto, no se asusten que no es largo, para que vean cómo quedó formulado y para que vean cómo es el procedimiento que acordamos con la academia para otorgarlo. Dice, visto la necesidad de colaborar activamente con el desarrollo de las vocaciones científicas y el reconocimiento y apoyo a la comunidad científica nacional, resultando, primero, que en diferentes disciplinas de la cultura nacional se han implementado distintos premios a las obras y producciones, así como a sus realizadores. Segundo, que si bien existe en la órbita de Presidencia de la República un premio de reconocimiento a la labor científica, cultural y deportiva, les ahorro los números de decretos, no existe ningún reconocimiento específicamente otorgado a la labor científica por parte del Gobierno Nacional. 3. Que los premios y reconocimientos son un instrumento ampliamente utilizado a escala internacional para fomentar el desarrollo de la investigación y la producción en cualquier disciplina, en la medida que ponen en evidencia el interés y compromiso del Estado con tales logros. Considerando, primero, que la ciencia ha tenido un rol trascendente en el desarrollo de la cultura, el bienestar social y la producción uruguaya. Segundo, que la afirmación anterior se hace especialmente válida en este tiempo de pandemia, a lo largo del cual el país ha recibido una lección de solidaridad y compromiso de parte de distinguidos integrantes de la comunidad científica que han prestado su más generosa colaboración. Tercero, que el apoyo al desarrollo de la ciencia constituye una de las principales líneas estratégicas de esta administración. Cuarto, que este año se cumple el centenario del nacimiento del doctor Roberto Caldeiro Barcia, instancia por demás propicia para lanzar un gran premio nacional de ciencias. Atento a lo precedentemente expuesto, el presidente de la República decreta. Primero, créase el Gran Premio Nacional de Ciencias 2021 en conmemoración de los 100 años del nacimiento del doctor Roberto Caldeiro Barcia, que se otorgará como reconocimiento a los logros de científicos uruguayos que se hayan desempeñado tanto en el país como en el exterior. Segundo, los candidatos podrán ser propuestos por instituciones universitarias o de investigación con reconocimiento oficial, así como por grupos de no menos de 5 académicos pertenecientes a cualquiera de las academias que integran el jurado. Las propuestas deberán presentarse debidamente fundadas y deberán ir acompañadas del currículum del candidato. Tercero, el jurado que evaluará las postulaciones estará integrado por el ministro de Educación y Cultura, que lo presidirá, y por un representante designado por cada una de las siguientes instituciones: Academia Nacional de Ciencias, Academia Nacional de Ingeniería, Academia Nacional de Medicina, Academia Nacional de Veterinaria y Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología. Las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta, teniendo doble voto el presidente del jurado en caso de empate, el fallo será inapelable, etc. Artículo 4. El premio asciende a la suma de $10.000 americanos que se entregarán al ganador en ocasión en que se dé a conocer el fallo definitivo. Artículo 5. No podrán ser postuladas personas que participen en la entrega del Gran Premio en cualquiera de sus instancias y etapas, ni personas que posean vínculos de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado con los integrantes del jurado. Artículo 6. Comuníquese, publíquese, archívese. Firman el presidente de la República y el ministro de Educación y Cultura. Este premio está vigente desde que se aprobó este decreto el 10 de septiembre pasado. Y desde ya convoco, llegarán las convocatorias por escrito, pero desde ya convoco a las diferentes academias y al CONICYT a designar
los miembros del jurado y a todos aquellos que están en condiciones de presentar candidatos a hacerlo. Tenemos el interés de andar rápido porque queremos que el premio se decida antes de que termine este año, antes de que termine el año del centenario de Caldeiro Barcia. Pero hay algo más. Nos gustaría que este premio no se diera una sola vez. Nos gustaría que este premio se diera de manera cíclica y que siga siendo entregado por futuros gobiernos. Y para eso nos proponemos enviar un proyecto de ley que lo establezca, de manera de comprometer al conjunto del sistema político en este acto de darle carácter de permanencia a este premio. Y por eso también invito desde ya a las academias, a las instituciones académicas, a las instituciones de investigación, que nos acompañen en el esfuerzo de presentar este proyecto del Poder Legislativo, explicarle su sentido a los señores legisladores y conseguir que tenga un trámite rápido y una aprobación favorable. Queríamos honrar al doctor Caldeiro Barcia y en él a toda la comunidad científica con un gesto concreto, y este es el gesto que estamos anunciando. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos. Es un gusto para mí estar acá. Estas palabras no estaban en el temario del día, pero sí me parecía importante, si mi padre estuviera acá, ¿qué es lo que él diría? Y simplemente lo que él diría sería, agradecería a todos ustedes. Sería un agradecimiento en este caso, a las autoridades, a la vicepresidenta de la República por estar acá presente en primera línea, al ministro y a nuestro presidente por ese premio que han instaurado para el desarrollo de la comunidad científica. Eso es una cosa importante y estoy seguro que mi padre lo estaría reconociendo y agradeciendo porque va en la línea en la cual él siempre quiso desarrollar. Y agradecería también a ambas academias que se acordaron de él. En nombre de su presidenta, doctora Lago, su presidente, doctor Radi, que es un honor que esté aquí, con toda su labor que desempeñó junto a otras personas como Cohen, que nos salvaron de esta pandemia. Entonces, es un honor todas estas autoridades y científicos que están acompañando en este acontecimiento, pero no quiero dejar pasar desapercibido la figura del académico, gran amigo de mi padre en el PDCIVA. Y confirmo lo que usted decía, en los últimos años de su vida, es verdad, porque yo lo recuerdo desde el punto de vista interno de nuestra casa, que él estaba acostado ya en los últimos años y nos decía, hoy el PDCIVA va al Parlamento, tengo que ir. Y nosotros le decimos, viejo, ya no estás, no tenés la fuerza, estás todo dolorido, estaba acostado. Y el viejo iba, agarraba el bastón, se tomaba unos cuantos pastillas, ¿tá?, para el dolor, y ahí iba al Parlamento a defender el PDCIVA. Y lo hizo más de una vez. Yo, en mis recuerdos, creo que lo hizo más de una vez, y le preguntábamos, ¿y viejo, cómo te fue? Bien, logramos alguna cosa, vamos para adelante, y esas son las pequeñas cosas que no están en la ciencia, no están en los libros, en las cosas que uno así se construye. Y en este homenaje también es importante, estoy seguro que él agradecería
con mucho amor y reconocimiento a todas esas personas no médicas, que son las personas que no aparecen en las fotos y no son mencionadas en los libros, que lo ayudaron en forma sencilla. Tengo acá a Miguel, Doris, que eran las personas que les hacían la secretaria personal de él. Toda la vida ella empezó a trabajar el año que yo nací. Es que estábamos hablando de toda una vida. Miguel lo llamaba de noche: Miguel, mañana me voy de viaje, necesito unos diapositivos urgentes, vení, y Miguel estaba ahí haciendo. Y Marina, y el flaco Iglesias, gente que no está, pero que gracias a ellos mi padre podía estar presente dando sus clases magistrales y sus presentaciones. También está la familia ampliada de Caldeiro. Es nuestra familia, son nuestros primos que son los becarios. Tenemos una familia ampliada de más de 1.600 becarios en todas partes del mundo. Esa gente que venía del Uruguay porque era el centro, la cuna del conocimiento de la perinatología, venían a aprender acá. No era Estados Unidos, no era Europa, era Montevideo, era el CLAP, era el Servicio de Fisiología Obstétrica, el piso 16. Y venían de todas partes del mundo. Y mi padre los recibió como si fueran sus hijos. Y ahí, como alguno de ustedes decía, no solamente está la parte científica, está la parte humana, de la cual él y mi madre se ocupaban. Cada uno que venía hacía que estuviera lo más cercano y hacía fiestas de Navidad para que tuvieran un espacio familiar de confraternidad. Me acuerdo que los llevaba a la playa también para que muchos no tenían dinero para salir, entonces generó una familia más allá de lo técnico, lo científico, la investigación, y es una cosa que y además, lo inteligente, eso que no fue pensado inicialmente, le sirvió como manera de difundir al mundo, porque a través de esa escuela de profesores, investigadores, difundió todo este conocimiento. También hay que agradecer, y es algo que a veces también queda de lado, es la figura de su esposa, Ofelia Stallano. Mi padre no hubiera logrado lo que logró sin tener como compañera a Ofelia, la que lo acompañó en sus viajes y le permitió tener a su familia cobijada para que él pudiera desarrollarse en el mundo. Y este homenaje yo lo hago extensivo, y estoy seguro que es en la idea de todos, es a la figura de Caldeiro, pero a la figura de Ofelia. ¿Tá? Eso es una cosa realmente que es valiosa para la familia. Y por último, les voy a hacer un comentario personal. Uno habla de investigaciones, muchas investigaciones, todos los registros que se han hecho, pero ¿saben dónde encuentro yo a mi padre? En el mundo. ¿De qué manera? Yo soy ingeniero agrónomo, pero hace años que vengo trabajando como consultor internacional en programas de la Unión Europea en seguridad alimentaria y nutricional. Y trabajo en las zonas más pobres del mundo. Y voy a recorrer muchas veces las zonas rurales, pero seguridad alimentaria y nutricional está asociada a producción y está asociada también a enfermedades, alimentación, agua potable. Y termino en las policlínicas. Y cuando voy y pregunto, ¿con qué miden? ¿De qué manera miden el embarazo, el parto? Y ahí me presentan la pequeña cartilla
que fue diseñada en el CLAP en la época de 1970, y ahí con las curvas de crecimiento, y ese conocimiento fue gestado ahí, y se utiliza como herramienta básica en todas las policlínicas del mundo. Entonces, cuando veo esa cartilla, lástima que no tengo la foto, estoy viendo esto que está acá. Estoy viendo a mi padre en el reflejo de lo que él hizo en el bienestar de la humanidad a nivel mundial, y lo veo en forma práctica. ¿Y saben qué? Sonrío. Él está ahí. Muchas gracias.